¿Quién es Raúl Castro, el implacable líder cubano en la mira de Trump y Estados Unidos? Raúl Castro, imputado por la justicia estadounidense en un caso que data de 1996, es, a sus 94 años, la encarnación del poder comunista en Cuba. Oficialmente retirado de todos sus cargos, el líder revolucionario conserva una influencia decisiva en el rumbo de la isla. Tras permanecer durante décadas a la sombra de su hermano Fidel Castro, quien gobernó Cuba durante casi medio siglo y murió en 2016, Raúl Castro dirigió el país entre 2006 y 2018. Al igual que Fidel, ocupó simultáneamente la presidencia y el cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba, cuyas riendas cedió al presidente Miguel Díaz-Canel en 2021. ¿Quién es Raúl Castro y cuál ha sido su papel en Cuba? A sus casi 95 años, que cumplirá el próximo 3 de junio, Raúl Castro todavía realiza apariciones públicas ocasionales, siempre ataviado con su uniforme militar, aunque cada vez se le ve más frágil al caminar. Durante la más reciente, el acto por el 1 de mayo, celebrado frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, tuvo que sentarse antes de que terminara la ceremonia. Al asumir la presidencia en 2008, emprendió reformas económicas que abrieron un mayor espacio a la iniciativa privada y autorizaron a los cubanos a viajar al extranjero, así como la compraventa de automóviles y viviendas. Pero nunca cedió en el dogma del sistema de partido único, ni en la represión de las voces disidentes. Nadie lo dude, mientras viva estaré listo, con el pie en el estribo, para defender la patria, la revolución y el socialismo, declaró en 2021, al dejar la dirección del PCC. ¿Por qué Estados Unidos imputó a Raúl Castro? Raúl Castro ha sido imputado por Estados Unidos en momentos en que La Habana y Washington atraviesan uno de los períodos más tensos de sus relaciones. Desde enero, la administración de Donald Trump aplica una política de máxima presión contra la isla, donde las sanciones estadounidenses han agudizado la crisis económica y energética. Paradójicamente, el líder revolucionario fue en 2014 uno de los protagonistas, junto con el expresidente demócrata Barack Obama, del histórico acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, revertido posteriormente por Trump durante su primer mandato. Su único hijo, Alejandro Castro Espín, que ahora tiene 60 años, desempeñó entonces un papel clave en las negociaciones secretas que condujeron en 2015 al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Actualmente, su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, coronel del Ministerio del Interior y jefe de su seguridad personal, parece desempeñar un rol similar en las conversaciones en curso entre La Habana y Washington. El líder revolucionario sigue esas conversaciones rigurosamente y participa en la toma de decisiones, dijo en abril a AFP su hija Mariela Castro. ¿Cómo llegó Raúl Castro al poder en Cuba? Nacido en Virán, en el oriente cubano, fue el cuarto de 7 hermanos y tenía 22 años cuando se unió a Fidel Castro en el fallido asalto al cuartel Moncada en 1953. Tras 2 años en prisión, se exilió en México en 1955 y un año después regresó a la isla a bordo del yate Granma para iniciar la revolución que finalmente llegó al poder en 1959. La cárcel, el exilio y la lucha guerrillera sellaron una historia única de complicidad entre los hermanos Castro en la cúspide del Estado. Una alianza que resistió durante décadas a la influencia de Estados Unidos. Ministro de Defensa durante casi 50 años, Raúl Castro se caracterizó por su dureza. Ordenó ejecutar por fusilamiento a cientos de agentes de la dictadura de Fulgencio Batista y posteriormente a quienes eran considerados amenazas para el régimen.
Frente al enemigo no debemos dar la impresión de tener un alma caritativa, afirmó en 1993, en una entrevista concedida al periódico mexicano El Sol de México. ¿Qué es Gaesa y por qué está en la mira de Washington? Raúl Castro tejió durante décadas una red de lealtades dentro del régimen. Este lector de Karl Marx fue además uno de los principales impulsores de la adhesión de Cuba a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Según Michael Shifter, del Centro de Análisis Diálogo Interamericano, Castro demostró gran talento y capacidad para organizar y dirigir las Fuerzas Armadas, a las que entregó sectores enteros de la economía cubana. En ese contexto nació Gaesa, un conglomerado económico-militar que controla más del 40% de la economía de la isla, y que estuvo dirigido por su yerno, Luis Alberto Rodríguez López Callejas, fallecido en 2022. Actualmente, Gaesa es uno de los principales objetivos de las sanciones de Washington, y fue una de las primeras empresas afectadas por una reciente orden ejecutiva firmada por Donald Trump.